El asesino camina entre nosotros. El eco de un grito desgarrador resuena en la sala del tribunal. Esa escena, atrapada en la memoria de Luis, como un filme de terror que no cesa, se repite una y otra vez. El aire denso huele a formol y miedo. Allí, frente a él, el monstruo que robó su vida sigue impasible, viéndose tan normal, tan vacío. La sala está repleta de familias, miradas llenas de desesperación, algunos con lágrimas en los ojos. Para ellos, la justicia es un anhelo, un destello de esperanza en un túnel oscuro. Para Luis, ese deseo se convierte en una tormenta que crece. Se siente como un loco. La rabia palpita. Cierra los puños, sintiendo las uñas hundirse en su piel. ¿Cómo puede ese hombre, con su chaqueta raída y una sonrisa burlona, caminar libre? El juicio lo ha absuelto. La prueba, escasa y torcida, lo convierte en un fantasma. Al salir del tribunal, todos parecen ignorar la carga que lleva su corazón. Pero Luis no puede olvidar. Su mente se tambalea entre la justicia y la venganza. Esa noche, sentado en la oscuridad de su habitación, comienza a rastrear cada pista, cada recuerdo que lo pueda llevar a descubrir más sobre su enemigo. Y para su sorpresa, sobre sí mismo. En una carpeta amarilla, encuentra recortes de periódicos viejos que hablan de su familia. Leyendas de secretos enterrados empieza a brotar como una mala hierba. Luis se siente abrumado. Su madre, su padre, incluso su abuelo, todos tienen historias ocultas que parecen conectar con el asesino. ¿Por qué nunca se lo contaron? Las horas pasan lentamente. La luna llena se cuela por la ventana, iluminando su rostro cansado. En su cabeza, la voz de su madre resuena. No te dejes consumir por el odio, hijo. Pero una llamita oscura brilla más fuerte. Luis se sumerge en el pasado, y sus hallazgos son un puñal que lo hiere. La realidad de la venganza se asoma. El instinto de justicia se distorsiona en su mente. Días después, se encuentra cara a cara con ese hombre que arruinó su vida. El asesino, con mirada fría como el acero, lo desafía. Un escalofrío recorre su columna. Luis lo odia. Siente cómo la ira burbujea en su interior, cómo el deseo de hacer justicia se transforma en un grito feroz. La sala está vacía, salvo por ellos dos. Silencio. Él quiere gritar, golpear, reclamar, pero entonces se detiene. Algo dentro de él titubea. ¿Valdrá la pena perderse a sí mismo por venganza? La rabia lo abruma, y la ceja de su enemigo se levanta en una sonrisa burlona, como si leyera sus pensamientos. La elección se hace cada vez más difícil. Es un camino oscuro, casi seductor. Pero, ¿y si hay otra salida? ¿Es posible sanar sin convertirse en el monstruo que enfrenta? Las preguntas permanecen flotando en el aire tenso, y en su pecho un nudo crece. Uno que podría llevarlo a una verdad que no está preparado para descubrir. Lo que emerge de este abismo podría ser más devastador que la propia sed de venganza. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión se siente en el aire mientras Luis observa a su enemigo. Su corazón late rápido, palpitando como si estuviera a punto de explotar. Esa mirada fría, esa sonrisa burlona, le despiertan una ira que podría arrasar con todo. Pero en el fondo, un hilo de duda comienza a entrelazarse con su rabia. Justo cuando su mente debate si ceder a la rabia o buscar una salida, se escucha un ruido atronador. La puerta de la sala se abre de un golpe. Una mujer entra corriendo, despeinada, con ojos desorbitados y el rostro pálido. Luis la reconoce de inmediato. Es Ana, su hermana, a quien no ha visto en años. Siempre había sido la más distante, pero hoy su presencia está cargada de urgencia. Luis, es tu madre. Tiene un accidente, grita Ana entre lágrimas. La sala se queda en silencio absoluto. El asesino lo observa. La burla en sus ojos se torna en curiosidad, como si disfrutara la tragedia que se desata alrededor de Luis. Todo se desmorona en ese instante. La desesperación se apodera de él. El nudo en su pecho se convierte en una soga que lo ahoga. Sin pensar, Luis corre hacia la salida, su cuerpo en movimiento, pero su mente sigue atrapada en la sala. Los murmullos de los espectadores se convierten en un ruido ensordecedor. ¿Qué había hecho su madre? ¿Por qué había dejado que esta familia se fragmentara de esa manera? El frío del aire afuera le corta la respiración. Ana lo sigue, pero no tiene tiempo para palabras. Luis se siente atrapado en un torbellino de miedo y culpa. Su mente repasa los momentos con su madre, cada discusión, cada ruptura. Y ahora eso podría ser todo. Puede que sea demasiado tarde. En el camino al hospital, Ana intenta contarle lo que sabe. Fue un choque. Está grave. La voz de su hermana se quiebra. Luis siente que su pecho se desploma. Quiere gritar, pero no puede. Se aferra al volante. Cada giro parece un eco de su dolor. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? La justicia, el asesino, todo se vuelve irrelevante en ese momento. Al llegar al hospital, el ruido de las máquinas y los gritos de otros familiares los reciben como un grito silencioso de desesperación. La enfermera los dirige a la sala de emergencias. Luis entra a la habitación donde está su madre, conectada a tubos y rodeada de médicos. Su corazón se detiene. La imagen es devastadora, pero lo que más le sorprende es el hombre que está al lado de la cama. Es el asesino. Su rostro pálido como el papel, pero en sus manos lleva flores. Las lágrimas de Luis brotan. Hay algo en la escena que no cuadra. ¿Por qué está ahí? El asesino se vuelve hacia Luis, y por un momento su mirada parece cambiar. Lo siento, no quise que esto pasara así. Esas palabras retumban en la mente de Luis como un trueno. En su cabeza todo empieza a desmoronarse. ¿Qué significa esto? ¿Es posible que haya un vínculo que no conoce?
El nudo que había crecido en su pecho se desata, dejando espacio a una nueva tormenta. ¿Debería confiar en sus palabras? ¿Hay algo más que Luis no sabe? La vida de su madre pende de un hilo, y un secreto oscuro se prepara para salir a la luz. La verdad puede ser más devastadora que cualquier venganza. Luis siente que el suelo se hunde bajo sus pies. ¿Está preparado para enfrentar lo que viene? Luis siente que su mundo se derrumba. La visión de su madre en la cama, débil y en estado crítico, lo consume. El asesino, con esas flores en la mano, lo mira con una mezcla de tristeza y culpa. Pero el aire se siente denso, como si un trueno estuviera por caer. ¿Qué haces aquí?, grita Luis, su voz rasposa, cargada de rabia y angustia. Vine a disculparme, responde el hombre, su tono suave chocando con la furia que arde en la sala. Lo siento, de verdad, no quise que eso pasara. Cada palabra parece un puñal. Luis se siente atrapado en un torbellino de emociones, pero algo más brilla entre la oscuridad de la confusión. Recuerda su infancia, los cuentos de su madre, las historias sobre el pasado familiar. Algo en esa conexión empieza a sacudir su memoria. Ana, aún temblando, observa a su hermano. Luis, tenemos que irnos, le dice, interrumpiendo el intercambio. Su voz temblorosa agrega una capa de presión sobre sus hombros. Pero Luis no puede apartar la vista del asesino. La desesperación le oprime el pecho, pero la inquietud del hombre también lo envuelve. ¿Qué sabías de mi madre?, pregunta Luis, cruzando los brazos, como si eso pudiera protegerlo. Entonces, el asesino da un paso adelante. Hay cosas que no sabes, que tu madre nunca te contó, cosas que nos conectan a los dos. Ella y yo no siempre fuimos enemigos. Fue como si un rayo atravesara la sala. Luis siente la sangre retirarse de su cara. ¿Qué estás diciendo?, murmura, casi sin aliento. El hombre baja la mirada. Tu madre me eligió a mí, hace años. Fue un accidente, pero nuestras vidas están más entrelazadas de lo que imaginas. Luis siente que en suelo se mueve. Recuerdos de su infancia. Las historias ocultas sobre traiciones y secretos comienzan a fluir. Eres un monstruo. No puedo, no quiero escuchar más. Mira, yo era diferente entonces. Te prometo que nunca quise lo que pasó, dice el hombre, sus ojos reflejando un dolor sincero. Pero la desconfianza de Luis lo envuelve. Las máquinas de los monitores comienzan a sonar. Una alarma resuena en el silencio. Luis se gira. Ve a los médicos entrar con rapidez, sus rostros serios. El caos se apodera de la habitación. «Necesitamos espacio», grita una enfermera, empujando a Luis y a Ana a salir. Luis siente que todo se desmorona. Su madre, su esperanza y esa terrible verdad que apenas empieza a digerir. Pero al llegar a la puerta, el asesino le grita: «Luis, es más complicado de lo que crees. No todo es lo que parece». Luis se detiene en seco. Sus palabras resuenan en su mente. El ruido de la sala parece desvanecerse y el dolor se intensifica. «¿Qué quieres decir?». Pero ya es demasiado tarde. Lo empujan hacia el pasillo. Las puertas se cierran y Luis queda aturdido. La mente trabaja a 1000 por hora. Si hay más en la historia de su madre, más de lo que ella le ocultó, ¿eso cambiaría su deseo de venganza? ¿Habría otro monstruo en la sombra? La confusión se convierte en una tormenta de preguntas. ¿Quién es realmente el enemigo?
¿Puede perdonar o incluso intentar entender? La incertidumbre lo golpea con fuerza, dejándolo en un limbo de emociones, desesperado por entender lo que cambiará su vida para siempre. Luis se tambaleó en el pasillo, el eco de las palabras del asesino resonando en su cabeza. ¿Qué significa eso? Un sudor frío se deslizó por su espalda mientras sus pensamientos luchaban por dar forma a la realidad que se le escapaba. Ana lo tomó del brazo, pero ni siquiera la firmeza de su hermana pudo romper el caos en su mente. ¿Cómo podía ser que su madre y el hombre que le había robado todo tuvieran una historia juntos? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Luis giró la cabeza. Una de las enfermeras había caído al suelo y médicos corrían para asistirla. Todo se volvía un torbellino de caos nuevamente. El hospital, una vez espacio de angustia, ahora era el escenario de un nuevo horror. Sin saber por qué, un escalofrío lo recorrió. La confusión se tornó en desespero. Luis miró a Ana, quien cubría su boca con una mano, los ojos desorbitados. «Hay algo más. Tengo que hablar contigo», balbuceó, sacando a Luis de su propio tormento. Sin pensar, Luis buscó una salida. «¿Qué más hay?», gritó, arrastrándola hacia un rincón del pasillo, lejos del alboroto. Los murmullos a su alrededor se hacían más fuertes, como si la ansiedad estuviera permeando cada rincón del hospital. Ana tragó saliva, con aire de angustia pintando su rostro. «No sé cómo decírtelo, pero hay cosas de mamá que nunca me contó y que de alguna manera involucran a ese hombre». Su voz temblorosa llenó el espacio entre ellos, pero lo que escuchaba sonaba como una traición. «No me digas que me estás hablando de secretos familiares». «Ahora no», estalló Luis, el pecho agitado, ansioso. Pero ella lo miró fijamente, claramente decidida. «Escúchame. Sabía que esto podría suceder», continuó Ana con un tono casi desesperado. «Ella siempre temió que alguien descubriera el pasado. ¿Y si lo hace?». Su voz se quebró. «El hombre que está con mamá no es un desconocido para ella. Es parte de su historia que nunca compartió con nosotros». Luis tragó fuerte. Su corazón se aceleró. Lo que había creído sólido empezó a desmoronarse. Pero antes de que pudiera responder, un grito agudo rompió el aire, otra vez, esta vez más cerca. Luis giró en dirección al sonido y vio a una mujer entrando corriendo. Su rostro era un lienzo de pánico. «¡Espera! ¡Alguien ha llegado! ¡Es!». La mujer no alcanzó a terminar la frase antes de que su pecho comenzara a convulsionar. Luis se acercó, desconcertado. Ana también se inclinó hacia adelante, asustada. La mujer jadeó, y de repente el mundo pareció detenerse. «Es él, el asesino, el hombre que atacó a la familia, su familia». Las palabras eran como dagas que atravesaban el aire. Sus ojos reflejaban horror. Luis sintió que la tierra se movía. ¿Ese hombre era parte de su familia? Todo se convirtió en una espiral vertiginosa de preguntas. La mujer miró a Luis directamente. «Tu madre lo ha estado protegiendo». «La verdad es que él es...». En ese momento su voz se cortó por un grito desgarrador. Algo en ella había cambiado.
Su mirada se posó en un punto detrás de Luis, aterrorizada. Él se dio vuelta lentamente. Allí estaba el asesino, rodeado de sombras con flores caídas de sus manos. Había una nueva frialdad en su expresión, una última sonrisa que parecía más un desafío que un arrepentimiento. ¿Cuánto tiempo creías que podrías ocultarlo?, dijo con voz grave, como si hablara para todos ellos. No soy simplemente un monstruo. Soy parte de su historia, de la tuya. Tu madre nunca dejó atrás su pasado, Luis. Ella eligió protegerlo, pero te lo llevó junto con ella, y ahora no puedes escapar. Luis sintió que el suelo se hundía. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué significaba eso para él? Con esas palabras, la historia que creía conocer se transformaba en un laberinto de revelaciones. La confusión y el miedo lo abrumaron. Pero en lo más profundo, una chispa de desafío se encendió. ¿Qué significaba todo esto para su madre, para él? ¿Qué otro monstruo podría emerger de esa sombra familiar? La situación se tornaba cada vez más peligrosa y se sentía atrapado en el centro de un torbellino, con su madre en estado crítico y secretos que amenazaban con salir a la luz. Tuvo que enfrentarse a la verdad. ¿Estaba preparado para ello? ¿Podía salvar a su madre y enfrentar a un pasado que la había marcado? ¿Y qué haría si eso significaba tener que reevaluar a quien llamaba enemigo? Luis sintió que su corazón dejaba de latir ante las palabras del asesino. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, incapaz de procesar la conexión que acababa de revelar. El caos del hospital se desvaneció, y todo lo que quedaba era ese hombre, con su frío semblante y la angustia del pasado entre ellos. La mujer que había gritado aún temblaba, pero ahora su voz se alzó una vez más. Él no es solo un monstruo, es tu familia, Luis. Las palabras caían pesadas, como una losa. La verdad que arrojaba esta mujer desbordaba su mente. Él no podía imaginar que la historia de su madre se entrelazara con el asesino al que deseaba ver caer. ¿Familia? ¿Cómo puede ser? Ana, paralizada, procesaba la información, y un sudor frío recorrió su frente. Miró a Luis con un montón de preguntas en los ojos. Tal vez hay algo más en lo que tu madre jamás te contó, dijo. Ella siempre había instado a Luis a mantener su distancia, pero ahora parecía que el pasado necesitaba reivindicarse. El asesino, con su mirada sombría, miró al suelo. No solo soy parte de su pasado, soy su hermano, confesó, y las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Luis se sintió mareado. ¿Cómo podía ser? ¿Un hermano? ¿Ese hombre que había significado la encarnación del horror para él? El mundo a su alrededor se tambaleó. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Luis apenas podía hablar. Su mente buscaba en vano un sentido en la locura que estaba viviendo. La mujer que había gritado se acercó, y su voz temblaba mientras hablaba. Tu madre te protegió, Luis. Ella decidió dejar atrás todos los secretos, pero esta conexión siempre estuvo ahí. Luis vaciló, sintiendo que una cámara invisible captaba cada emoción. Miedo, confusión, ira, una mezcla que palpitaba en su pecho. No puedo creerlo. Esto es imposible, murmuró, sin saber hacia dónde girar su mirada. Se sentía como un espectador en su propia vida. De repente, las alarmas de los monitores resonaron. La enfermera que había caído se levantó, maldiciendo y tambaleándose. «Ella está en peligro», gritó, mientras corría hacia la sala de emergencias.
todo se tornó caótico de nuevo. Luis se giró hacia la cama de su madre. Ella seguía en una lucha silenciosa, y la imagen del asesino junto a ella lo embrujaba. La conexión que acababa de descubrir chocaba con el deseo de protegerla. «Tienes que salir de aquí», le dijo al asesino, la voz temblorosa. «No puedes estar aquí, no puedes». El hombre asintió con tristeza. «Solo vine a decirte lo que nunca pude, a pedir perdón por lo que sucedió». Había un aire de protección en su tono. Pero Luis no podía dejarse llevar. «Tu perdón no cambiará lo que te hizo a nuestra familia», respondió, su voz apretándose con dolor. El caos, entre gritos y carreras de médicos, parecía aumentar la presión en el pecho de Luis. Pero entonces, una idea incisiva se deslizó entre sus pensamientos. Si su madre había ocultado algo tan grande, ¿qué más sabía? Y si la verdad era más complicada de lo que pensaba, ¿podría aceptar la culpa del pasado? Un grito resonó de nuevo. Algo rompió dentro del hospital. Un estruendo que sacudió la estructura misma. La luz parpadeó. Confusión. Pánico. Entonces, una figura emergió entre la multitud de médicos. Un hombre de mediana edad, con una mirada decidida. «Luis», llamó, pero su rostro estaba cubierto de sombras. Todo se volvió una tormenta. «Es hora de que sepas la verdad», gritó el nuevo hombre, y el mismo Luis sintió que sus piernas se aflojaban. «Ya es suficiente. Ha llegado el momento de que entiendas quién eres realmente». El odio y el miedo por lo que estaba sucediendo se entrelazaban en él. «¿De qué estás hablando?», exigió Luis. El aire se volvió pesado. Todo este tiempo había sentido que buscaba venganza, justicia, cuando tal vez la historia que había conocido no era la que parecía. El hombre se acercó más. «Dame unos minutos. Te prometo que esto cambiará todo lo que creías saber». Luis sintió el peligro acechante, pero la urgencia de la revelación le provocó un escalofrío. «¿Qué significa esto?», preguntó. Pero antes de obtener una respuesta, el sonido de la hospitalización se desvaneció nuevamente. ¿Estaba dispuesto a enfrentar las verdades que podrían cambiar radicalmente su vida? Luis sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Las palabras del hombre lo retumbaban en la cabeza. «¿Tu hermano?». Era un concepto imposible de asimilar. La cámara del hospital se sentía como un laberinto, donde cada rincón oscuras verdades acechaban. No era solo el asesino de su madre. Parecía ser parte de algo más grande. «Luis, tenemos que irnos», insistió Ana, su voz entrecortada por la confusión. Pero él no podía apartar los ojos del asesino. La mirada fría del hombre, esa mezcla de dolor y culpa, lo mantenía cautivo. «¿Qué sabes de mi madre?», exigió, sintiendo cómo la rabia revivía en su interior. El hombre se llevó una mano a la frente, como si esas palabras lo dolieran. «Ella siempre quiso protegerte, Luis. Siempre supe que algún día esto llegaría a la luz». Todo se volvió ruido. Gritos de médicos resonaban en el pasillo. La tensión aumentaba. Luis sintió que su corazón se aceleraba. El miedo lo invadía. ¿Qué estaba pasando? A su alrededor, las personas comenzaban a mirar. Murmullos se hacían eco, y el aire se tornaba pesado. De repente, un fuerte estruendo rompió la atmósfera. La puerta siguiente se abrió de golpe. Un equipo médico entró corriendo, empujando a la gente a un lado. «Por favor, paso, urgente», gritó una enfermera, mientras un médico sujetaba un desfibrilador. Los ojos de Luis se agrandaron. La sala
se llenó de pánico. En un rincón, la mujer que había gritado antes se desmayó, y los murmullos se convirtieron en un clamor. ¡Mamá!, exclamó Luis, y la realidad lo golpeó. No pensó, solo corrió hacia la dirección en que habían llevado a su madre. La preocupación lo ataba. Sin pensarlo, empujó la puerta de emergencia. «¡Déjenme pasar!», gritó. En su mente, la imagen de su madre, luchando por su vida, lo arrastraba, y ya no podía esperar. Cuando entró, la situación era peor de lo que imaginaba. Un grupo de médicos alrededor de la cama, el bullicio de las máquinas sonando frenéticamente. El asesino lo siguió. Su expresión era de desesperación. «Luis, no, espera», grita. Pero Luis no lo escucha. Solo ve a su madre, rodeada de tubos y luces parpadeantes. Necesitaba que todo esto tuviera sentido, que de algún modo todo se justificara. «¿Qué ha pasado?», demandó un médico, mientras otra enfermera se mezclaba entre ellos. Y fue en ese instante en el que el caos envolvía su corazón, cuando sintió una explosión a su lado. Una mujer, detrás del grupo de médicos, se desplomó hacia atrás, su rostro pálido como la luna. «¡Es ella!», gritó, y todas las miradas se volvieron hacia Luis. «¿Qué?», aulló, desconcertado. «¿Qué pasa?». «Sí, ella no está bien. Es un caso de emergencia», dijo una de las enfermeras, y antes de que pudiera pensar en algo, la sala se convirtió en un torbellino de acción. Todo sucedió a gran velocidad. La camilla donde yacía su madre fue cubierta con sábanas. Las máquinas lanzaban alarmas terribles y los médicos gritaban órdenes. «Preparar para reanimar», profirió el jefe de médicos, y la atmósfera se volvió tensa, cargada de una adrenalina sombría. Luis sintió que el aire se le escapaba. Luchaba por entender. La verdad del asesino seguía golpeando su mente, pero ahora un nuevo miedo lo envolvía. La idea de perder a su madre destruyó todo lo que había creído. «¿Por qué? No puede ser», gritó, mientras los médicos trabajaban frenéticamente. En un momento completamente desgarrador, el asesino lo miró, y en sus ojos había una mezcla de horror. «Debemos hablar, Luis. Esto es más grande de lo que crees», comentó, pero el sonido de una máquina sonando incesantemente lo ahogó. Todo se volvió oscuro. Cada grito y cada ruido se sentían distantes. Luis luchaba por mantener la calma. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con la angustia actual. «No me dejes, mamá», soltó, pero los médicos siguieron ignorando su presencia. Sabía que tenía que entender esa conexión entre ellos. Si su madre había ocultado algo, había algo que no encajaba. Y entonces, con el estruendo de la verdad desmoronándose, sintió que se le helaba la sangre. La sala, bruscamente, se llenó de murmullos. «Es un código», mencionó uno de los médicos, y de repente la realidad se volvió abrumadora. Resucitación en curso. Luis sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Sería el final? Las palabras del asesino resonaban en su cabeza. ¿Era un hermano o un monstruo? Y lo peor de todo, ¿podría vivir con la verdad si su madre no sobrevivía? El tiempo se estiraba como un chicle. ¿Y si el pasado se volvía presente? Justo entonces, un grito helado resonó. «Luis, es tu madre. Necesito que vengas aquí».
gritó la enfermera, señalando a otro lado. La confusión reinaba, pero él sabía que debía seguir. ¿Era este el momento de descubrir la verdad? ¿Qué haría cuando todo quedara al descubierto? Luis sintió el aire espeso a su alrededor cuando la enfermera gritó: «¡Es tu madre! ¡Necesito que vengas aquí!». Su voz cargaba con una urgencia que pesaba en el pecho de Luis como una losa. Miró hacia la cama. Su madre estaba luchando, sus ojos cerrados, su piel pálida como el lienzo. Todo lo demás desaparecería si ella no sobrevivía. «¡Mamá!», gritó, empujando a través de la multitud. La habitación se llenó de caos. Los médicos entraban y salían, empujando carritos y gritando órdenes. Luis avanzó. Su corazón latía con una intensidad aterradora. El mundo dio vueltas y ventanas de luz brillaban fugazmente entre sombras. El asesino lo seguía, y aunque el rencor ardía en su interior, no podía apartar la mirada de él. De repente el hombre habló, una voz suave en medio del griterío. «Luis, hay algo más, algo que necesitas saber». «No puedo ahora», respondió Luis, la voz firme pero quebrada, mientras sus ojos buscaban cada detalle en la cama de su madre. Los gritos de los médicos eran electrizantes. «Código azul en la sala 3», rugió uno de ellos. Todo se volvió una mezcla de luces parpadeantes y desorientación. Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aceleró el paso hacia la cama de su madre. Pero de repente, un estruendo. La puerta se abrió de golpe y una figura irrumpió. Un hombre con una chaqueta de cuero, vandalizada y desaliñada. Luis se congeló. «¡Es él! ¡Es el culpable!», gritó el nuevo hombre, y el impacto de sus palabras resonó. El caos se volvió ensordecedor. «¿Qué?», Luis apenas podía entender. Fue como si una bomba hubiera estallado en la habitación. La tensión se disparó. El asesino, su madre, la verdad oculta, todo se estaba mezclando como un torbellino. «¡Aléjate de ella! ¡Eres un monstruo!», gritó el hombre del cuero, dirigiéndose al asesino. Luis sintió que su corazón se partía. ¿Era este un nuevo enemigo? Su madre estaba en peligro. Tenía que hacer algo. «Luis, escúchame», instó el asesino. Pero el nuevo hombre lo interrumpió. «¡Cierra la boca! Tú no tienes derecho a hablar. Es hora de que sepas la historia completa, y no hay más tiempo», exclamó. «¡Basta!», gritó Luis, abrumado. Miró a su madre. La imagen era desgarradora. Entonces, mientras el caos se intensificaba, el hombre del cuero sacó un objeto de su chaqueta, una vieja fotografía. «Esta es tu madre cuando era joven, y este soy yo, antes de que todo se fracturara». La sala se quedó en un silencio helado. Luis tomó la foto. Allí estaba su madre, sonriendo, junto a un hombre que parecía tan familiar y extraño al mismo tiempo. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el mundo se desvanecía. El asesino dio un paso adelante, su rostro marcado por el remordimiento. «Lo que no sabes, Luis, es que la historia de tu madre no comenzó como piensas. Ella era parte de esto. ¿Y yo? Yo también. Ella tomó decisiones difíciles, y algunas heridas nunca sanan. La sombra de la verdad lo envolvía. La confusión crecía, mientras la imagen de su madre sonriendo se entrelazaba con el horror de su situación actual. «Luis, aún tienes tiempo de saber la verdad», dijo el asesino. Apenas un susurro.
¿Era acaso posible que cada respuesta que había buscado durante años estuviera a punto de estallar en su cara? ¿Podía su madre estar más involucrada en la historia de este hombre del que creía ser la víctima? La sala pareció girar a su alrededor cuando se dio cuenta de que podría no solo perder a su madre, sino también perderse a sí mismo. ¿Quién eres tú realmente?, le preguntó a la fotografía, mientras la tensión en el aire se convertía en un grito sordo, agotador. Tenía que decidir, enfrentarse a la verdad o aferrarse al odio. ¿Podía hacer ambas cosas sin convertirse en lo que tanto despreciaba? La ansiedad lo invadía. La sala vibraba y la tormenta de emociones apuntaba hacia un camino oscuro. Pero había algo más, algo ominoso en el ambiente que lo empujaba. ¿Y si todo lo que creía sabía fuese erróneo? La vida de su madre pendía de un hilo, y en ese instante Luis entendió que la verdad era un monstruo que podría devorarlo a él también. ¿Estaba listo para enfrentarlo? ¿O estaba a punto de perder más de lo que había imaginado? Las respuestas podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Luis sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad sobre el asesino y su madre lo había golpeado con una fuerza inesperada. El miedo y la confusión lo mantenían en vilo. Las luces parpadeantes del hospital, los gritos de los médicos, todo se mezclaba en una sinfonía caótica que lo rodeaba. Cuando el hombre del cuero mostró la fotografía, sintió que todo se reducía a nada. «¿Qué está pasando realmente?», murmuró, con los labios secos. Miró la foto, la sonrisa de su madre en ella desdibujándose a cada segundo. El asesino lo observaba. Su expresión era una mezcla de tristeza y algo que Luis no podía identificar. «Luis, necesito que me escuches», dijo el asesino, su voz quebrada. «Es hora de la verdad, y no hay tiempo». Un grito desgarrador lo sacudió. «Luis, ven aquí». Era Ana. Su hermana estaba pálida, mirando hacia el fondo del pasillo. Una enfermera corría hacia ellos, su rostro en un estado de pánico absoluto. «Lo tienen». «Espérense», gritó. Luis sintió un escalofrío. «¿Quién? ¿A quién se refieren?», preguntó. Pero ya era tarde. En un instante, lo que parecía caos total se convirtió en un horrendo silencio. La enfermera estaba temblando mientras señalaba hacia una puerta cerrada. Con el corazón latiendo en la garganta, Luis se dirigió hacia allí. Las palabras de su hermana resonaban en su mente. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Cuando llegó, la enfermera abrió la puerta y la escena lo paralizó. En el interior, hombres en trajes oscuros rodeaban a su madre, que yacía en la cama, un monitor pitando débilmente al lado. Pero no estaban solos. Un hombre en particular, de cabello oscuro y mirada fría, sostenía un objeto en la mano. Era un cuchillo. Luis no podía darle crédito a lo que veía. «¡Fuera!», gritó con furia. Fue como si los ojos del mundo se tornaran en ese momento unos pocos segundos, pero a él le pareció una eternidad. Los hombres se dieron la vuelta, pero el más alto solo sonrió. «No puedes protegerla. Ella pertenece a nosotros». La adrenalina lo hizo avanzar. «No toquen a mi madre», chilló, mientras varios guardias intentaban detenerlo. Ana llegó a su lado, temblando. «Luis, tenemos que salir de aquí, ahora mismo», suplicó Ana. Pero él no podía dejar que la llevaran.
Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó, seguido por un grito que hizo eco en el pasillo. Luis sintió el aire helarse. El asesino salió detrás de ellos, mirando con los ojos abiertos como platos. «No te acerques a ella», rugió, sus palabras llenas de furia. Pero una parte de Luis cuestionaba si realmente podía confiar en él. «¿Qué está pasando?», Luis formuló la pregunta a todos, pero su desesperación solo atrajo más preguntas. El asesino avanzó, deseando protegerlo, pero no había tiempo. Entonces el hombre que tenía el cuchillo dio un paso adelante. «Tú no sabes lo que has desatado. La verdad se acerca, Luis, y es mortal». Fue como una descarga. La historia se expandía, tomando forma, y no solo implicaba a su madre. Era más grande, más oscuro. En ese instante, un grito desgarrador proveniente de la cama de su madre lo sacó del trance. «¡Luis!». La voz era débil, pero llena de terror. Él sintió que el mundo se desvanecía. El pasado, el presente y el futuro, colisionando en una inminente tormenta. «¡Mamá! ¡Mamá, estoy aquí!», gritó, avanzando hacia ella. Pero el asesino lo detuvo. «No, no te acerques». Pero era demasiado tarde. Luis se lanzó hacia adelante. Mientras sus manos tocaban la piel fría de su madre, él sintió el poder del tiempo corriendo en su contra. Todo era un juego cruel. La sala se convirtió en un caos total. Los hombres armados comenzaron a gritar órdenes. La violencia era inminente. Abrumado, sintió el sudor frío recorrer su frente. Y de repente, una explosión de luces iluminó el pasillo. Los gritos se tornaron horrendos, y la sensación de pánico se transformó en terror. Un destello fugaz, algo que parecía venir de lo más oscuro de su historia. La multitud se dispersó, y en un instante todo cambió. «¿Qué está pasando? ¿Quién son ustedes?», gruñía Luis mientras el caos se desataba. La mirada sombría de su madre se tornó en paz. El asesino estaba a su lado, y por un instante miraron a Luis. «Tu vida está a punto de cambiar, y la verdad será más aterradora de lo que has imaginado», dijo el asesino, justo antes de que el mundo se desmoronara a su alrededor. Y si todo lo que había creído se desvanecía, ¿qué otras verdades impactantes podría estar a punto de descubrir? Luis se sintió en medio de una tormenta. Las palabras del asesino resonaban en su mente. «Soy su hermano». El caos a su alrededor parecía un eco distante frente al abrumador shock que invadía su ser. «Este hombre, mi hermano», pensó, pero el sonido de sirenas y gritos rompió su concentración. La sala de emergencias se había convertido en un territorio de guerra. Todo frenético. El aire estaba cargado de tensión. Los médicos corrían. Y su madre estaba allí, tambaleándose entre la vida y la muerte. Luis quería gritar, quería entender, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Luis, por favor, tenemos que irnos ahora», insistió Ana. Ella parecía asustada. Esos ojos que alguna vez eran de confianza, ahora reflejaban una angustia que no podía ignorar. Pero él no podía mover un músculo. Se sentía macerado entre la verdad y el dolor. «Quítate de en medio», gruñó uno de los médicos, empujando a Luis hacia un costado. Fue un instante, pero se sintió como una eternidad. En una milésima de segundo, el asesino, su hermano, se abalanzó hacia los médicos. «Dejen que la atiendan». «No». Luis sintió un escalofrío. El hombre estaba dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Por qué?
¿Por qué te importa tanto?, se preguntó angustiado. Hubiera querido ser solo un espectador del horror, pero el destino tenía otros planes, y entonces, de la nada, un grito desgarrador retumbó. ¡Oh! ¡Detente! El hombre del cuchillo, el que había irrumpido antes, estaba en la puerta. Su rostro mostraba un rencor profundo. Sus ojos chisporroteaban con una furia que llenaba el aire con electricidad. Era solo cuestión de tiempo hasta que llegaran. Las luces de emergencia parpadeaban. Luis vio a su madre moverse, como si su cuerpo estuviera intentando librarse de un angustiante grillete. ¡Mamá!, gritó, pero la voz se le perdió en el clamor. El asesino, o su hermano, iba a tambalear, como si la revelación lo golpeara con fuerza. No deberías haber venido. Ya es demasiado tarde, dijo con un tono que era casi un susurro. La realidad se sentía como un sismo, todo lo familiar ahora reconfigurado. ¿Qué dices? Luis quería gritarle, pero todo se mezclaba. Y en un giro tan inesperado que le hizo tambalear, otro grito resonó. ¡Es una traición! Una mujer apareció. Su rostro se iluminó entre las sombras. Era la misma mujer que le había gritado a su madre. Yo lo sabía. Siempre lo supe. ¿Quién eres tú?, preguntó Luis, sintiendo que el aire se le escapaba. La mujer respiraba profundo. Sus ojos brillaban con una rabia contenida. Se acercó, apuntaba al asesino. Era tu madre, y todo lo que ella hizo a mi familia. Es una monstruosidad. ¡Cierra la boca!, gritó el asesino. Pero el aire vibraba con la tensión. No puedes seguir ocultando el pasado. Las palabras de la mujer cortaron el ambiente. Luis sintió un nudo en su pecho. Un vínculo oscuro se tejía, y la culpa comenzó a emanar en todas direcciones. ¿Qué más hay? ¿Qué más me está escondiendo mi madre?, pensó, su mente resonando con preguntas sin respuesta. La sala comenzó a calentarse con la ira palpable, pero en un instante totalmente inesperado, una explosión retumbó. El vidrio de las ventanas estalló en 1000 pedazos. Un estruendo envolvente llenó el aire. El caos se desató. Los equipos médicos volaron. El ruido era ensordecedor. Chispas volaron como estrellas fugaces. Luis simplemente miraba, paralizado. Un instante eterno, mientras el grito de su madre se fundía con el clamor. ¡Salgan todos!, gritó una enfermera, mientras caía al suelo por la fuerza de la explosión. Todo se volvió un mar de sombras y escombros, y allí, en medio del caos, resaltó una figura, una sombra en la puerta, una mirada fría y calculadora. «Nada puede detener lo que se viene», dijo un hombre que parecía familiar. La voz resonaba como un eco en su mente, como si una trompeta anunciara el apocalipsis. Luis sintió que sus pies se movían, pero su mente estaba aturdida. ¿Qué está pasando? Esto es parte de la historia que nunca supe. La pregunta flotaba en el aire. Él alzó la vista, buscando respuestas entre el humo. Todo lo que había creído estaba ahora en trizas. ¿Quién era realmente el enemigo? Todo estaba conectado de una forma peor de lo que imaginaba. La trama se había enredado y la verdad lo atravesaba como un cuchillo afilado. Iba a descubrir finalmente lo que se había ocultado tanto tiempo. El destino se cernía sobre él como un manto negro. Luis se quedó paralizado,
el bombardeo de información y caos girando a su alrededor. La figura del hombre con el cuchillo se difuminaba en el humo. Las voces se entremezclaban en gritos desesperados. Entonces, un péndulo invisible de realidad lo golpeó de nuevo. Es momento de que sepas la verdad. Mientras el espacio se desmoronaba, su madre, aún en la cama, alzó la mano con esfuerzo. Luis, susurró, su voz quebrándose. Era un hilo de esperanza en medio de un océano de caos. Él corrió hacia ella, dejando que su corazón guiara sus pasos. «¡Mamá, estoy aquí!», gritó, con un nudo en la garganta. Las luces centelleaban. El alboroto crecía, pero todo se detuvo en el instante en que sus miradas se encontraron. La conexión fue instantánea, y Luis sintió que la verdad se deslizaba entre ellos como un susurro secreto. Ella presionó su mano débilmente, un hermoso gesto de amor que rompía todas las barreras. «Hay algo que debes saber», dijo, respirando con dificultad. Con cada palabra, el mundo exterior se desvanecía. «Tu historia no es solo mía, es nuestra». El asesino, o su hermano, también se acercó. Él parecía mirar en el abismo, entre el caos y la redención. «No pude estar ahí para protegerte. No supe cómo lidiar con lo que pasó», dijo, dejando entrever el arrepentimiento en su voz. Luis sintió el suelo desmoronarse debajo de él. El odio que había cultivado empezaba a cambiar. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, su voz entrecortada. La ira y el amor, mezclados, le ardían en el pecho. «Porque el pasado es un monstruo que nunca se va», confesó su madre. «Decidí protegerte, cuidar de ti, para que no cargaras con nuestros fantasmas». Resultó que los hombres en trajes oscuros no eran solo enemigos, eran el eco de un pasado que Luis nunca imaginó. La conexión entre su madre y el asesino era más oscura de lo que pensaba. «¡Sal de aquí!», gritó Luis a los hombres. «No deben estar cerca de mi madre». Aunque sabía que el peligro aún acechaba, un brillo de valentía brotó en su interior. La sala oscurecida por el caos se volvió más intensa. Cada minuto parecía una eternidad. De pronto, la sirena sonó con una fuerza abrumadora. Una ola de sirenas cortó el aire. Gente uniformada entró en la habitación, y el hombre del cuchillo retrocedió. Fue un instante en el que el tiempo pareció detenerse. «¡Está aquí la policía!», gritó un médico, y la sala se convirtió en un hervidero. Luis sintió que su madre luchaba por hablar. Ella lo miró de nuevo. «Hijo, siempre tendrás una elección. Elige el amor, no el odio». Las palabras atravesaron que la verdad era un monstruo. También podría ser una fuente de liberación. La policía se posicionó, y a medida que los hombres del cuchillo se vieron rodeados, la tensión se disolvió. Luis dio un paso atrás, permitiendo que la verdad fluyera por su ser. Mientras los gritos se desvanecían, una paz comenzó a florecer en su corazón. «Te quiero, mamá», murmuró, y la luz en su madre se intensificó. Ella le sonrió, dejando que su amor lo envolviera en ese instante. Fue entonces, entre lágrimas y sonrisas, donde Luis comprendió que la vida iba más allá del dolor. A medida que las puertas del hospital se cerraban tras ellos, una nueva historia emergió. Luis se dio cuenta de que el verdadero desafío había comenzado. Reconstruir lo que una vez se había roto.
ser más fuerte que el pasado. Ahora, con sus manos vacías, pero su corazón lleno, se dio la vuelta hacia el asesino, su hermano. ¿Podemos comenzar de nuevo?, preguntó, su voz llena de vulnerabilidad. Y en esa pregunta residía la promesa de un futuro donde la luz podría superar la oscuridad. Pero antes de que la conversación pudiera seguir, la tensión del pasado resurgió, dejando claro que aún quedaba camino por recorrer. Luis sintió una punzada de miedo, pero también de esperanza. Y en ese enigmático momento, sabía que esto apenas comenzaba. Pero espera, este es el momento de actuar. Suscríbete ahora al canal para no perderte estas historias exclusivas que transformarán tu percepción. Presiona el botón de me gusta ahora. Dale poder al algoritmo. Y no olvides dejar tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensas del final. Comparte este video al instante con tus amigos que necesitan saber cómo termina todo. No esperes más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya.